Saludos desde la frontera. Hay varios seguidores que me han pedido que hable sobre la bibliografía que he utilizado para la configuración de la baraja simbólica, etc. Y hoy voy a hablar de 3 libros fundamentales para el estudio de los símbolos y la estructura de la realidad actual, pasada y futura. El primer libro que vamos a comentar es La historia de los mitos, de Jean-Charles Pichon. Este libro se editó en la edición española en el año 1977, pero la edición original es francesa, de 1971. Bien, este libro es una historia temática de la humanidad de los últimos, digamos que 10.000 años, el estudio de las sucesivas civilizaciones y culturas a lo largo de estos últimos 10.000 años de los que hay vestigios históricos o distintas referencias, ¿no? Lo dice el autor: el objeto de esta obra es poner de manifiesto cómo desde hace 10.000 años, gracias al conocimiento o a la aceptación o a la creación de las 12 estructuras y de los 4 factores, los hombres han saltado del conocimiento al modelo, del modelo al creador, del creador a Jehová y de Jehová a Jesús, en una negantropía creciente, y cómo hoy se esfuerzan por saltar del amor a la libertad. Esta secuencia que establece aquí el autor, conocimiento, modelo, creación, justicia, se corresponde directamente con las 4 edades míticas: oro, plata, bronce y hierro, que comenta el autor José Montans en el tercer libro que vamos a comentar. Las 4 edades. El tiempo racional es unidireccional, del pasado hacia el futuro y en una entropía creciente según las leyes de la termodinámica y el principio de entropía. Desde el punto de vista mítico, hay un tiempo inverso, hay un tiempo que va en dirección contraria, en una flecha inversa que no es racional, sino que es metafórica, simbólica o de otra naturaleza, no racional. Dice el autor: de todo lo dicho se desprende que en el sentido racional del tiempo el hombre pretende evolucionar de un movimiento continuo en el que se haya contenido hacia figuras discontinuas que puede contener, conocer y modificar. Es decir, entrar en el reino de la cantidad que dice René Guénon. Desde el origen, en el cual no hay más que un continuo, hacia la disgregación en múltiples objetos y todo disgregado y todo desorganizado. Por el contrario, en el sentido real, cotidiano de nuestro tiempo personal, evolucionamos constantemente desde las figuras discontinuas que contenemos o definimos hacia el movimiento continuo que nos contiene. No por innombrable en sí es menos existente este movimiento continuo, llámese amor, justicia, creación o verdad, se presenta siempre bajo el aspecto de un renacimiento eterno, lo que la ciencia moderna, a falta de poder darle un nombre, llama negentropía, es decir, negación de la entropía. Esta idea clave del tiempo cíclico, porque en definitiva, si hay 2 flechas del tiempo, es porque hay un ciclo, siempre hay un ciclo, es la idea clave de la baraja simbólica. Entonces, estas estructuras que se definen aquí, estos 4 modelos, que en definitiva son las 4 estructuras del cuaternario básicas, si le añadimos el ternario, hacen 4 por 3, 12, las 12 estructuras básicas zodiacales, las 12 estructuras míticas fundamentales de todas las culturas.
Entonces, el trabajo fue en esa época, en los años 70, a partir del estudio que se hace aquí de todos esos mitos, meter en la estructura de la baraja las 12 estructuras míticas, pero como la baraja tiene 48 cartas, más los comodines, más tal, pero bueno, 48 cartas, nos quedan 4 por 12, 48, es decir, que podemos establecer cada una de las estructuras, podemos definir cada una de las estructuras mediante 4 configuraciones. Esa es, en esencia, la baraja simbólica, y este es el libro en que se basa la estructura. Por eso es un libro sumamente importante. Es un libro que resume una serie de libros anteriores del mismo autor, como podría ser El hombre y los dioses, o las distintas, o El dios futuro. Tiene una serie de libros, y esto es un resumen esquemático de esos libros. Hace falta unos ciertos conocimientos de historia y, en fin, no es un libro de fácil lectura, pero es fundamental en cuanto a que determina la totalidad del espíritu universal, de los símbolos universales, categorizados mediante el ternario y el cuaternario clásicos, que en definitiva definen 4×3 las 12 estructuras zodiacales. Bien, el segundo libro es El imperio de la ficción, de Pedro Bustamante. Este libro se editó en el año 2015. 2015, exactamente. Esto se edita en el año 2015, cuando Pedro Bustamante comienza a... Bueno, tenía un blog, Delirius, Heterotópicas se llamaba, con ese nombre rimbombante. Al final se acabó llamando, lo conocíamos todos con el nombre de Delirius. Y comenzó a partir de este libro con su canal de YouTube, pues a ir desarrollando los temas que hay aquí, al tiempo que este libro se desarrollaba progresivamente en los 4 libros que hizo a continuación. El Sacrificios y Hierogamias, donde estudia el mecanismo sacrificial que aquí se esboza, luego en El nombre del falo, luego la androginización, y por último las 12 herejías del Greco, un libro demasiado atrevido que nada más salir publicado, pues inmediatamente después, días después, semanas después, 2 o 3 semanas después, menos de un mes, se producía la desaparición de escena de Pedro Bustamante. La misteriosa desaparición de Pedro Bustamante, sobre la que mucho ha evolucionado nuestro compañero de pura virtud, Guillermo Mas Arellano. Bien, en este libro se tratan todos los tópicos de lo que en ese momento se llamaba el nuevo orden mundial que se estaba imponiendo a todo el mundo. Nuevo orden mundial. Eso que viene en el billete del dólar clásico, ¿no? Y aquí tenemos, pues, habla de la violencia sacrificial, el imperio de la ficción del dinero, geopolítica del imperio, las crisis financieras, la agenda globalista, la guerra total, las guerras proxies, el sionismo, el 11 de septiembre, las falsas banderas, la guerra biológica, las pandemias, la guerra médica, la naturaleza ficticia, los medios sacrificiales, el retorno de la Inquisición, que estamos viendo que regresa, la censura, como... Ayer estaba viendo yo el programa de Miguel Ruiz, el directo de Miguel Ruiz, llevaba unos 10 minutos que se había iniciado, estaba comentando precisamente el tema de que le habían... el Tribunal Supremo de Estados Unidos se había cargado un tema de aranceles, una ley de aranceles que había puesto Trump. El Trump estaba enfadadísimo y se estaba tomando una tostada, bueno, y hizo unas bromas Miguel Ruiz, pero fulminantemente le censuraron el directo. Así estamos, así estamos. Bien. Fundamental para entender la realidad
en la que estamos. Aquí en algún momento Pedro Bustamante esboza la existencia del imperio y del contraimperio, o digamos los BRICS que estaban naciendo en aquella época, pero tenían relativamente en ese momento muy poca fuerza, de manera que prácticamente todo el enfoque que hace Pedro Bustamante se refiere a un nuevo orden mundial que se está imponiendo en todo el mundo, y los BRICS no son más que una parte de ese mundo en el que se está imponiendo esa dictadura totalitaria. Por citar algún párrafo del libro de Pedro, nos vamos a referir a lo que comenta aquí del 11 de septiembre, que hablábamos en el vídeo de ayer. Dice: el delirio del 11S puede, de la misma manera, considerarse el acto inaugural de la deriva totalitaria que hoy padecemos y que bien podría llevarnos a una tercera guerra mundial. La padecemos a la enésima potencia, y en esa guerra mundial que él decía que podría llevarnos, estamos de cabeza. De cabeza. Hemos visto cómo la administración de la violencia imperial se reduce a una lógica muy simple de distinción de la violencia mala de la violencia buena. Hay dos bloques. Que esta distinción se produce a través de su ritualización sacrificial. En efecto, los atentados de bandera falsa no son otra cosa que sacrificios rituales del régimen capitalista. Y no solo los atentados de falsa bandera, sino los accidentes provocados, las catástrofes provocadas, ingenierizadas, aumentadas, las catástrofes a las que no se ayuda a la gente y se deja morir, ese tipo de cosas que han pasado recientemente en este país. Los atentados ponen en escena una violencia ficticia hecha realidad, que es identificada inmediatamente como violencia mala y provoca la consecuente reacción por parte del público manipulado, el castigo de los culpables. Sugestión, el control del discurso. Para llegar al consenso hay que castigar a los malos, hay que invadir Irán, hay que destruir Irán, hay que destruir Libia, y eso se consensúa mediante este tipo de acciones rituales sacrificiales. Bien, las amenazas en contra del interés nacional usualmente son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Esto hace referencia a un informe técnico. Las banderas falsas son una modificación muy evidente del poder que tiene hoy la ficción, porque siempre hay una parte de ficción en este tipo de acontecimientos. En las Torres Gemelas, que hablaba aquí Pedro, es evidente que los aviones nunca existieron porque es absurdo, son una pura misdirección que dicen los magos para desviar la atención y dar una pista falsa del verdadero y único motivo real que ocasionó el derrumbe de las torres, que fueron cargas nucleares en la base de los edificios, como ha reiteradamente indicado en su canal el analista Enrique Delgado. Incluso ha presentado fotos que ha accedido él de la inteligencia rusa, donde se ven los cimientos de las Torres Gemelas con el material plastificado debido a la reacción termonuclear. Bien, y por último vamos a comentar el libro Geopolítica y Civilización de José Montans, y esto es del año 25, esto es del año pasado. José Montans actualmente tiene un canal de YouTube, se llama Geopolítica Actual, también tiene un canal en Telegram con el mismo nombre. El canal lo tenemos
en la descripción del vídeo, siempre lo ponemos en la descripción del vídeo porque es nuestro canal de referencia para temas de geopolítica. Este libro, dividido en 4 partes, siguiendo el cuaternario clásico. Una primera parte es modernidad desde el punto de vista histórico. Segunda parte, modernidad desde el punto de vista filosófico. Modernidad, la tercera parte, desde el punto de vista del poder, o sea, la política, geopolítica. Y la cuarta parte, la modernidad desde el punto de vista civilizatorio. 4 partes siguiendo el cuaternario clásico que decíamos al hablar del libro de Charles Pynchon. En este libro se explica perfectamente por qué estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial nuclear, porque en la convencional ya estamos. Se explica por qué la modernidad, es decir, el espíritu racionalista que nace con el Renacimiento, el espíritu racionalista que llama Charles Pynchon en Historia de los mitos, o la modernidad, o el espíritu moderno que llama José Montans en su libro Geopolítica y civilización, que es lo mismo. Aquí se explica por qué la modernidad es un fracaso que nos lleva directamente a la destrucción. Eso también se dice en este libro. En este libro lo llama el espíritu racionalista y en este el espíritu de la modernidad. Pero es exactamente lo mismo. Es un espíritu totalitario, supremacista y trascendente, de una religiosidad trascendente, pero al revés. Es decir, es lo que decía Pedro Bustamante, un imperio satánico. ¿Y por qué satánico? Porque invierte. Está invertida toda la doctrina clásica de lo que es una civilización y de sus principios. Vamos a ver una cita para ver la profundidad de este libro. La modernidad es un dilema irresoluble, como una soga fuertemente apretada en el cuello de una persona a la que se la insta a escapar, si puede, de su próximo estrangulamiento. ¿Significa esto que no hay esperanza? Bueno, si nos constreñimos a la concepción moderna del cosmos y de la vida, entonces la respuesta es no. Sin embargo, si renunciamos a esta concepción moderna, ocurre algo asombroso, y es que la persona atrapada en la soga huye precisamente por el nudo de dicha soga. La solución al dilema viene, en ese sentido, de fuera. La cuerda que conforma la soga puede ser conocida y el nudo resuelto, pero para ello debe conocerse el misterio que hemos expuesto en esta obra. Debe conocerse el bien y el mal, el arquetipo cósmico y su inversión. Y debe comprenderse que en la decisión acerca de la elección de uno u otro, de otro cosmos, yace la diferencia entre la esperanza y la desesperanza. En definitiva, es imprescindible darse cuenta de que el tiempo racionalista, el tiempo de la modernidad, cuyo pensamiento es científico, racionalista, etc., esa concepción lineal del tiempo lleva inexorablemente a la catástrofe. 2 autores completamente diferentes, podríamos decir, de épocas diferentes, puesto que esto se está escribiendo en los años 60, ya la tira, diciendo es exactamente lo mismo, esencialmente lo mismo, denunciando el fracaso de la modernidad. Por cierto, este libro también cita a René Guénon
que tiene precisamente un libro llamado El fracaso de la modernidad. Así que desde el punto de vista de la sabiduría clásica, estamos en el límite, en el borde de en ese momento en el cual hay que tomar la decisión de o tirarse al precipicio o regresar al origen. Bien, pues esto respecto a estos libros fundamentales. También quiero decir que este libro de Geopolítica y Civilización, en el canal de YouTube de José Montans, en su canal de YouTube, que se llama... Todos los martes se realiza la lectura de un capítulo del libro y se va comentando sobre la marcha y sobre todo sobre los sucesos que están ocurriendo actualmente y que tienen siempre, cada vez que se hace esa lectura, conexión directa con el texto que se está leyendo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí están estos 3 libros imprescindibles para entender la realidad en la que estamos. Y especialmente, y muy especialmente, el libro publicado el año pasado de José Montans, que de alguna manera recoge toda la línea simbólica de los anteriores. Por último, quería decir que hay que tener en cuenta que en la época de Bustamante, aquí, en la época de Pichón, había los 2 bloques, o sea, Rusia, vamos a ver, la Unión Soviética y Estados Unidos. Era un mundo dual, dividido en 2 bloques. De hecho, este autor profetizó la caída de la Unión Soviética hacia el año 2000, ocurrió antes. Pedro Bustamante prácticamente profetiza la Tercera Guerra Mundial, en la que estamos 10 años antes. Aquí ya estamos en esa guerra final. Y como muy bien dice el libro, la única opción es retirarse, organizarse aparte. O sea, tomar la decisión de no acompañar a esa civilización hacia su destrucción, hacia su abismo, hacia su absoluta nada. La única manera es no ir, organizarse aparte de ese suicidio colectivo al que nos lleva la modernidad. Y la modernidad, vuelvo a repetir, es esa ideología supremacista, sionista, totalitaria, satánica, criminal, que está y intenta imponerse a todo el mundo, Cualquiera que se resista a someterse al imperio es un enemigo que debe ser exterminado. En este momento, Irán. En este momento, a punto de producirse un ataque de consecuencias imprevisibles sobre la República Islámica. Que por cierto, el ayatolá Jamenei, que dirige la República Islámica, es en este momento el líder espiritual religioso mundial de máximo nivel.